Tiene que reconocer las características, como les he dicho, para poder dar un tratamiento y un manejo adecuado, ¿ya? Entonces, hay que recordar que la piel de recién nacido, bueno, sabemos que la piel en sí es el órgano más extenso del cuerpo, y si es que esta piel, esta barrera se rompe, se daña, pues va a haber algún tipo de lesión que en el recién nacido puede ser hasta mortal, ¿ya? Si bien es cierto, sabemos que en el recién nacido las defensas o el sistema inmune que está venido no está tan desarrollado como el de un adulto, una simple infección pues podría causar la muerte de este paciente, ¿ya? Es importante que sepan que la piel del recién nacido es bien delicada, no debería tener ningún tipo de lesión provocada, obviamente, y si es que hay una ruptura, pues hay que acudir a un médico, ¿no? En este caso van a acudir a ustedes, los pacientes, para saber si es normal o necesita tratamiento. Entonces hablaremos de las infecciones más frecuentes primero en el recién nacido y luego hablaremos de las lesiones benignas frecuentes en el recién nacido, ¿ya? Hablaremos de la onkalitis. La onkalitis, como su nombre lo dice, es una infección alrededor del ombligo, el cual va a haber un eritema, va a haber un edema, va a haber, en muchos casos, secreción purulenta, con mal olor, va a estar quizás muy dolorosa esa zona, ¿ya? La base del ombligo, o sea, alrededor del ombliguito, ¿ok? Varía desde 0.7% en países desarrollados hasta 6% en nacidos vivos en países en desarrollo. Entonces, a mayor pobreza, más onkalitis, ¿sí? Pueden comenzar tempranamente, como a los 3 y hasta los 20 días de vida, y es más frecuente en aquellos niños nacidos de parto domiciliario, donde no ha habido una buena higiene, ¿no? Una atención ideal en el parto. Mayormente quien atiende es la madrina, la abuelita o el papá. ¿Y con qué corta? Pues con lo que tiene a la mano, ¿no? Con un cuchillo, con una tijera que no está desinfectada, pues puede causar una onkalitis, ¿ya? Y esto puede causar también, cuando es ya muy severo, un cuadro de una sepsis y como complicación la muerte. La etiología, bueno, va a ser de Staphylococcus aureus, ¿sí? De cabeza, Staphylococcus también beta-hemolítico, que vendrían a ser los más comunes, ¿no? En este caso de infecciones. Y los factores de riesgo, como había mencionado, está en los partos domiciliarios, el caracterismo de vaso umbilical. Cuando hacemos un procedimiento para poder hacer una vía central, utilizamos catéteres para poder introducir por las dos arterias y la vena del cordón. Todo lo tenemos que hacer con suma asepsia. También el trabajo de parto complicado, los prematuros también son mayor riesgo, o un cuidado inapropiado del cordón. Es importante por eso, que más adelante vamos a resaltar lo que es la prevención. Lo que nosotros tenemos que hacer como personal de salud es indicar a la mamá o quien va a cuidar a este bebito cómo tiene que ser la limpieza del cordón, ¿ya? El contacto piel a piel puede ser un factor protector, porque promueve la colonización del ombligo por la zona sarcófita de la piel, ¿no? De la mamá. Entonces, el contacto piel a piel nuevamente es muy importante y ya se viene haciendo en todos los hospitales, por lo menos en el hospital de Politonale, se viene haciendo, ¿ok? Ahora, factores de riesgo, por ejemplo, cuidado no estéril del cordón, hay que descartar un tipo de tétano, ¿no? Cuando, por ejemplo, como les digo, el papá corta con una tijera, con, no sé, con un cuchillo que no está estéril, puede causar. Pacientes previamente que están en MUSI, pues hay que pensar en que sea un audio resistente, entre otros, ¿ya? La clínica, como les había dicho, está un ombligo alrededor de la piel totalmente roja, va a haber induración de esta piel, secreción purulenta con mal olor, como podemos ver acá, un cordón húmedo y sangrante, dolor a la palpación de los tejidos, fiebre o algún otro signo de sepsis. Según la severidad, vamos a clasificarlo en 4 grados. El grado 1 va a incluir una infección del tejido conectivo umbilical con secreción purulenta, que puede ser fétida o no fétida. El grado 2 incluye la característica del grado 1, pero ya una celulitis de la pared abdominal. El grado 3 afecta ya hay una afectación local como sistémica, con datos de sepsis, coagulación intravascular diseminada, un shock e incluso falla multiorgánica. Ya el paciente está muy avanzada su infección. Y por último, el grado 4, pues ya estamos hablando de equimosis, crépitos en la pared abdominal,
con ya extensión a la parte ya muscular, ¿sí? Entonces ya el paciente está muy delicado, incluso ya a punto quizás de fallecer, ¿no? Las complicaciones, la sepsis neonatal de cabeza, trombosis portal, una peritonitis, una fasciitis necrotizante e incluso la muerte. ¿Y qué es lo que vamos a pedir en estos casos? Bueno, el diagnóstico es por clínica, ¿ya? Pero vamos a pedir un hemograma, una proteína C reactiva, o también pensando que hay ya alguna sospecha de alguna complicación, perfil de coagulación, ¿sí? Cultivos del exudado de esa zona, un hemocultivo, podríamos pedir ya pensando en una NEC, ¿no? Una radiografía abdominal, entre otros. Ya. Esta parte también es importante, la prevención y detección, por ejemplo, la prevención de una oncalitis. Esta revista nos habla de que nosotros tenemos que, mientras más incidamos en la gestante, de cómo debe ser el cuidado del cordón, no solamente nace el bebito y le decimos, señora, ¿sabe que usted tiene que cuidar el cordón así, listo? No, no se recomienda eso, se recomienda que desde los primeros cordones prenatales ya debemos ir fomentando eso, ¿ya? Porque muchas veces ha pasado de que nace el bebito, la mamá es primeriza, la mamá está aturdida, está con dolor, y por más que uno le explique, pues no te va a captar en este momento porque tiene dolor, ¿no? Porque está desesperada porque el bebito está llorando, la mamá está estresada porque no le sale leche, entonces uno le va a decir cómo cuidar el cordón y la mamá no te va a entender. Entonces, cuando vayan a sus cordones prenatales, ahí hay que hacer, ¿no? Porque la información y cuidados que ofrece la matrona, en este caso, en esta revista, son fundamentales, ¿ya? Para la prevención de la oncalitis neonatal. Y es necesario unificar criterios entre los profesionales sobre los cuidados del cordón. ¿Por qué? Unificar criterios, porque uno le puede decir, no, ¿sabe qué? Échele yo alcohol iodado. Otro le puede decir, no, ¿sabe qué? Échele violeta genciana. Otro le puede decir, que no es personal de salud, la vecina le dijo que le eche, que anteriormente, entonces ustedes escucharon lo que era la muñequita azul. Así han llegado los niños con todo el calcetín rojo, como hemos visto. Han llegado así pintados el cordón, cosa que ya no debe hacerse, ¿ya? Entonces, a veces las gestantes o las mamás se dejan influenciar bastante por quizás las costumbres que uno tiene, ¿no? Pero lo ideal es que acudan a un centro de salud profesional para que les indique cómo cuidar el cordón umbilical. Aquí mencionan, por ejemplo, la cura seca frente a la cura con clorexidina. ¿Cuál es mejor? Más adelante les voy a mencionar qué es la cura seca, porque ustedes tienen que saber qué es la cura seca, ¿ya? Para mencionar aquí, menciona que la cura seca es eficaz en países con baja tasa de mortalidad infantil y nacimientos en ámbito hospitalario, ¿ya? Sin embargo, la cura con clorexidina, que es un antiséptico, ¿no? Protege de oncalitis en nacimientos en el hogar en países con elevada mortalidad. Si usted tiene un paciente, está haciendo su sedum, no tiene nada a la mano, tiene, digamos, clorexidina, pues lávenlo con clorexidina. Si no tienen nada a la mano, tampoco tienen clorexidina, lávenlo con agua y con jabón. ¿Ya? Desde 1988 hasta la actualidad, la OMS, ¿qué es lo que recomienda? El manejo seco del cordón umbilical, aunado al lavado de manos y correcta higiene. ¿De qué me sirve yo lavar el cordón si yo tengo las manos sucias, tengo las uñas sucias, las uñas pintadas, al momento que voy a atender, y no uso ningún, quizás, guante, ¿no? para poder manipular ese cordón? Entonces, lavado de manos siempre lo van a ver por todo lado y la correcta higiene. En neonatos nacidos en centro de salud y en comunidades con baja mortalidad neonatal y baja incidencia de oncalitis. Nuevamente, nos recomiendan el manejo seco del cordón, pero en centros hospitalarios o con baja incidencia de oncalitis. Por otro lado, se mantiene que en países en vía de desarrollo con alta prevalencia de partos caseros, porque todavía existen partos caseros, se recomienda el uso tópico de antisépticos como la clorexidina. El manejo en seco del cordón consiste en la limpieza inicial de con jabón neutro y agua tibia. ¿Ok? La OMS lo recomienda sobre todo donde no hay, ¿no? Sin la colocación posterior de ninguna sustancia. Es lo que recomienda la OMS. Pero se han evaluado medidas distintas del manejo del cordón en el posparto, con cobertura, por ejemplo, con gasa limpia, exposición al aire evitando que el cordón permanezca en el pañal. Eso es cierto. Mientras más seco sea el cordón, mejor, ¿ya? Si ustedes lo ponen
el cordón debajo del pañal, pues puede ser una zona húmeda, puede causar una infección. Y eso les va a preguntar la mamá, doctor, doctora, ¿cómo debo poner el cordón? ¿Adentro o fuera del pañal? Afuera del pañal. ¿Cómo debo, una vez que se cae el cordón, debo fajarlo? No. Debo ponerle, veo que le ponen esparadrapo, pensando de que se sale el ombliguito, eso daña la piel y es un factor de riesgo. Tampoco se debe hacer eso. El cordón debe caerse solito y debe secarse solito. ¿Okay? Permanecer, como le dije, fuera del pañal y evitar la inmersión de del agua, ¿sí? Ahora, también le van a preguntar, ¿cómo debo bañar a mi bebé? ¿Ya? ¿Debo mojar el cordón? Lo puedes mojar, pero ahí lo tienes que secar. Hay que tratar de que esa zona esté lo más seco posible, ¿ya? Además, las medidas de cuidado generales, sean de los antisépticos, sobresale que utilicemos el alcohol de 70. Lo seguimos utilizando. No el de 90, no el de alcohol yodado. Esos alcoholes no se utilizan porque son muy tóxicos para el recién nacido. Acuérdense que todo se absorbe por la piel también. Entonces, hay otras sustancias que recomiendan o que se utilizan empíricamente que pueden ser tóxicos para el recién nacido. Entonces, lo que ustedes probablemente vayan a utilizar cuando atiendan un recién nacido es el alcohol de 70, ¿ya? Si no tuvieran alcohol de 70, pues la clorexidina al 4%. Si no tuvieran alcohol de 70, clorexidina al 4%, lavado de cordón con jabón neutro y agua tibia, ¿ya? ¿Por qué les recalco esto? Porque cuando ustedes vayan a hacer sus serum, chicos, van a ver la realidad, cómo es la atención en el Ministerio de Salud. Y muchas veces no tienen estos implementos. Entonces, ustedes van, no tengo, no lo atiendo. No, ya saben qué pueden hacer, ¿ya? Listo. ¿El tratamiento cuál es? Antibiótico, endovenoso. No le pueden estar dando un antibiótico bioral a un recién nacido. 1, porque te lo va a vomitar. 2, porque no lo va a tolerar. 3, porque no es lo ideal. Lo ideal es, si tú le das vía oral, este niño se te puede morir en tu cara. Es mejor darle vía endovenosa, ¿ya? Y tiene que ser precozmente para evitar complicaciones. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? A la cabeza, la oxacilina, ¿sí? Y tiene que cubrir gram positivos, gram negativos, poner oxacilina con genta, oxacilina con amicacina. ¿Ok? En el caso de que ya esté en un ambiente hospitalario o que esté que sea resistente, que le tomen el cultivo, que el niño esté peor, pues vamos a ver con su fecha de resistencia, con comicina más gentamicina. ¿Sí? Para seguir tiene cotizantes, la cloxacilina, gentamicina, metronidazol, una terapia triple, una dosis intraabdominal, los mismos medicamentos anteriormente, pero los dos, como se dan cuenta, ya tienen que ser ya un nivel quirúrgico también. Una peritonitis, también una terapia triple, ¿ya? Una coriomelitis materna, podríamos usar también terapia triple, ¿ya? Diagnóstico diferencial, una funicitis, ¿ya? Que es la infección localizada del muñón umbilical sin afectación de los vasos umbilicales. Una hernia umbilical, también podríamos pensar como diagnóstico diferencial, un pólipo, algún tipo de secreción intestinal, ¿ya? Algún remanente de ónfalo-mesentérico, un quiste, un divertículo de Meckel, podría ser. Un tejido rojo-rosado, podríamos pensar de que es la persistencia, quizás un granuloma umbilical, podríamos pensar en ese caso, un sangrado recurrente en ese muñón, pensar algún trastorno de coagulación. Bien. Eso es todo con respecto a la oncalitis. Parece práctico, pero hay que hacer un buen diagnóstico. ¿Okay? Hablemos del limpético. El limpético son estas lesiones mielicéricas que vemos aquí, característico, ¿ya? Tiene que ver esta lesión mielicérica, acuérdense. Es una infección primaria superficial de la piel, pequeñas vesículas subcorneales, un halo inflamatorio, está rojo alrededor de la lesión, ampollas, ¿no? Que luego se ponen pústulas, que son frágiles, que se pueden romper y terminan al secarse las costas mielicéricas. ¿Ya? No sé si han llegado a ver algún tipo de infectivo, los que han rotado también pediatría
el hospital lleno de todo un infectivo nasal, bastante, ¿ya? Hay prurito, lesiones, el niño no te va a decir me pica, pues, ¿no? Tú tienes que hacer un buen examen físico. Y esta es la característica de la lesión. Formas clínicas, vamos a ver el no buloso y el buloso. El buloso es el que principalmente afecta al recién nacido, ¿ya? Va a haber presencia de Staphylococcus aureus, puede preferentemente en el cuello, en el tronco, en extremidades, en regiones húmedas, ¿sí? Solo se observan estos restos de la gula como lesiones angulares superficiales, acá podemos ver en el cuello. Esto es altamente contagioso, ¿ya? Entonces tiene que haber un tratamiento. La persona que trata a este niño, pues, tiene que lavarse bien las manos. Si se encuentra hospitalizado, pues hay que evitar, el personal de enfermería, el personal médico tiene que lavarse las manos, usar de repente guantes quirúrgicos, ¿no? Para evitar el contacto. Si yo toco a un niño, no me lavo la mano y voy y toco a otro niño para examinarlo, pues me llevo el contagio de otro niño sano, ¿no? Ahí están las lesiones, esas son características. Algo eritematoso, con una zona pustulosa, se rompe, eso tiene que secarse, con ampollas que se rompen, se seca y se forman las costras milisecas. Como se han dado cuenta, es una zona húmeda, ¿no? La zona del paño. Si lo encuentran en la cara, también es un impético. Si lo encuentran en el brazo, también es un impético. Si lo encuentran en el cuello, también es un impético. ¿Ya? Diagnóstico diferencial, factores de riesgo, de repente puede ser que es un niño que no tiene mucho aseo, que la mamá no le da mucho aseo, como en esos casos, una lesión pustuloso-ovulosa, lesiones miliséricas, adenitis regional, ¿sí? Puede complicarse con ofalitis, mastitis, celulitis, dependiendo de la zona en la que esté. El diagnóstico es clínico y cuando se toma una biopsia de pústula se observa una típica acumulación de neutrófilos, conglomerados de cadena de cocos gram positivos y luego de la tensión. ¿Okay? Pero lo básico es que ustedes vean una adenitis, que sea un niño de repente que cuando ustedes, porque pasa, cuando ustedes lo van a examinar es un niño que está totalmente descuidado, ¿ya? Está de repente desnutrido también, y puede ser factores de riesgo para impético, ¿ya? Diagnóstico diferencial, una quemadura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener presente también el maltrato infantil, que puede pasar, pensando que es un impético y vemos que es una quemadura, ¿ya? ¿Qué ha pasado? No, que el hermanito estuvo jugando, entonces, si hay una duda, hay que indagar un poco más sobre eso, ¿ya? Ampollas por fricción, cuando, por ejemplo, no hemos visto los casos de que no le cambian frecuentemente el pañal, ya dejan el pañal por horas y horas, y luego esa piel pues se macera, ¿no? Se rompe, puede ser un factor de riesgo para impético. Varicela, herpes, el eritema tóxico, que también vamos a ver después en qué consiste. Complicaciones, ninfangitis, celulitis, erisipela, una septicemia. Poco probable que llegue a una muerte, pero podría pasar si es que no se atiende a tiempo, ¿ya? Hemos tenido también casos de niños que los papás lo traen después, ya cuando están muy complicados, no los trajeron antes porque no viven, por ejemplo, acá en Tacna, viven en la Sierra de Tacna, y antes de acudir a un médico, pues le han colocado en esa zona emplastos, le han colocado de todo tipo de hierbas, y peor, pues complica más la lesión, ¿ya? Tratamiento, limpieza de la piel, menos abrigo, evitar que esté la piel húmeda, evitar el hacinamiento, el aseo del baño. Podemos utilizarle antisépticos locales como pirocina o ácido fucídico cada 8 horas en la zona de la lesión. Si lo tienen a la mano lo pueden colocar. Pero en lesiones ya extensas tenemos que utilizar la cloxacilina, la oxacilina y en algunos casos la difluxi. Pero como se dan cuenta nuevamente, la oxacilina está en la cabeza. Hablemos de otra patología, la candidiasis, que también es frecuente. Van a ver que existe la cándida, por ejemplo, la más común es en el muget oral, que muchas veces la mamá piensa que es, como le da de lactar, le da fórmula, le da leche, es el remanente, es lo que queda de la leche cuando no es así. Entonces hay que enseñarle a la mamá que después de lactar tiene que limpiarle con una gasita y con agüita aquí esa zona para que no se quede ningún tipo de resto de leche para evitar los honguitos, ¿ya? Producido por la cándida albicans, levaduras. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Si ustedes ven unas manchitas en la boca blancas, traten de sacarla.
Si sale, puede ser leche. Pero si sigue pegado y tiene bastante la cavidad oral, es un hongo. ¿Ya? Acá está. Hemos tenido estos casos, totalmente blanco. ¿Sí? Y en estos casos puede haber una infección superficial de las mucosas con blancas, blanquecinas, cremosas. En la lengua, sobre todo, pero también en la boca, en la mucosa. Sobre todo en los 2 a 5% recién nacidos normales. Si esto es a repetición, hay que ver alguna inmunodeficiencia. ¿Ya? Requieren de sus madres en el momento del parto en el pezón materno. Si la mamá no se hace la higiene del pezón, también. Más frecuente quizás en partos vaginales. ¿Ya? Porque el bebito pasa por toda la vía vaginal, ¿no? Podría causar esto también. Si la mamá tiene, por ejemplo, micosis en esa zona, pues puede contagiar al bebito. Aparece en la segunda semana después del parto mayormente, puede extenderse la faringe y el esófago. Los antibióticos pueden producir un mugre recidivante, hay que hacer un buen diagnóstico, y puede provocar dolor, agitación, problemas para alimentarse, pero generalmente es asintomático. Tratamiento: nistatina de cabeza, ¿ya? Tópico, en gotas 4 veces al día, durante 7 a 10 días. La suspensión de nistatina oral, acá la tenemos, podemos dar 1 mililitro 4 veces al día de 10 a 14 días. 1 mililitro 4 veces al día de 10 a 14 días. ¿Por qué les resalto esto? Porque me llaman ex-internos que son colegas y me dicen: doctora, ¿cuál es la dosis de la nistatina? 1 mililitro 4 veces al día, por 5 días. Me dicen: no, por 10 a 14 días, dependiendo de cómo va. Mínimo ustedes tienen 7 días. Si en 7 días está mejor, perfecto. Pero si no, pueden durar hasta 10 a 14 días. ¿Ya? En este caso, este gel oral no usamos mucho, ¿ya? No lo tenemos también al alcance. Puede ser más efectivo que la nistatina, pero normalmente utilizamos de cabeza primero la nistatina. Como nos va bien, ¿ya? Este es otro tipo de candidiasis, pero este es del pañal. ¿Sí? Miren, tremenda lesión que tiene. Nosotros tuvimos el caso de una bebita que tenía dermatitis del pañal, ¿ya? Debido a que la mamá le decía inicialmente buena higiene, y una temporada se perdió la mamá. Yo me venía a los dolores, qué raro. Y luego vino con el. ¿Qué había pasado? Que había ido, no sé a dónde, y le habían indicado, ya estaba así rojito, y le habían indicado betametasona. Betametasona tópico, y le dijeron que lo aplique, o de repente la mamá entendió, en cada cambio de pañal. ¿Qué es la betametasona? Es un corticoide, ¿cierto? Los corticoides entonces se pueden utilizar a cada rato. Tiene ciertos horarios, cada 8 horas, cada 12 horas. Y la betametasona no se utiliza, salvo que sea una lesión muy severa. En recién nacidos debemos utilizarlo de baja potencia, como por ejemplo la hidrocortisona, que es más básica. ¿Ya? Entonces utilizó betametasona como 1 mes en cada cambio de pañal. ¿Ya? Vino con esta lesión así horrible. ¿Por qué? Porque al utilizar un corticoide por mucho tiempo, pues la mamá le creó un hongo. Y el hongo estaba feliz ahí con el corticoide. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Utilizamos aquí un antifúngico y mejoró bastante. ¿Ya? Acuérdense que esta zona al ser húmeda pues es un lugar, un hábitat exquisito para el hongo. ¿Ya? Y eso duele, pues. Quema, es como una quemadura. ¿Ya? Entonces la niña no podía estar con el pañal, tenemos que cambiarle constantemente, tuvo que quedarse hospitalizada, pero una niña que de 1 mes, ¿ya? El antifúngico igual a la nistatina, al 2%, el clotrimazol de cabeza, pueden utilizarlo como primera opción, y si no mejora quizás por una de ketoconazol, ¿ya? Pero si es ya una dermatitis del pañal rebelde, pues hay que utilizar oral y tópico, ¿sí? A la vez. La conjuntivitis también es otra infección frecuente de los recién nacidos. Un día la mamá viene y les va a decir: doctor, mi niña ya estaba bien, abría bien sus ojitos, y el día veo que el ojito izquierdo no lo abre bien, y veo la gañita. Ustedes van a ver, y tremendo, el ojo está hinchado, no puede abrir el ojo, y está con secreción verdosa, es una lagañita, ¿no? Entonces,
es común que ustedes vean esto, ¿sí? Es la infección más frecuente en el neonato. El riesgo de conjuntivitis depende de la frecuencia de infecciones maternas. ¿Okay? Mayormente es más común en partos vaginales. ¿Okay? Y bueno, la etiología puede ver inicialmente del gonococo. Todo era gonococo, pero ya ha ido cambiando, menos mal, debido también a los controles prenatales, a la prevención que se está teniendo. Acá está el diagnóstico, inyección conjuntival. Hemos visto niños así con tremenda secreción. Edema y eritema de párpados, una secreción purulenta, el niño no puede abrir el ojo. Aquí, por ejemplo, anteriormente utilizábamos bastante el nitrato de plata, ¿ya? Como preventivo. Nacía el bebito, en el parto le hacíamos la profilaxis ocular, utilizábamos nitrato de plata. Pero se dieron cuenta que en menos de 24 horas de vida el niño empezaba a hacer una conjuntivitis. Entonces ya no se utiliza. ¿Ya? Por lo menos en el hospital también ya no se utiliza. Luego se vio que era bastante incidencia de monococo. Gracias a Dios, como les digo, debido a los controles, ya no están presentándose casos de monococo muy frecuentes. Pero podría pasar. La clamidia tampoco es tan frecuente, menos mal, pero como pueden ver, su periodo de incubación es de 5 a 14 días. Hay secreción purulenta de párpados, suele respetar hacia la córnea, pero aquí ya, cuando es muy avanzado, tenemos que pedir el apoyo del oftalmólogo. ¿Ya? Otro puede ser por bacterias o algún otro virus. ¿Ya? Laboratorio, bueno, habría que cultivar esa secreción, cultivar un urotebiograma y ver qué es lo que nos sale. ¿No? Tratamiento preventivo, se utiliza, lo ideal es que utilicemos eritromicina al 0.5%, ¿okay? Nace el niño y se hace esa profilaxis. O la tetraciclina al 1%, pero no tenemos estas presentaciones. Es lo que utilizamos, el ciprofloxacino en gotas. Una gota en cada ojo, se utiliza en partos vaginales. Algunas guías dicen que deberíamos utilizarlo también en cesáreas, ¿ya? Si bien es cierto, los más de riesgo son los de parto vaginal, por la flora vaginal que tiene la mamá. También se ha visto casos que en partos por cesárea, si la mamá tiene, digamos, una coriamnitis o tiene algún tipo de infección, pues por vía ascendente podría causar conjuntivitis. Entonces, se recomienda el ciprofloxacino en gotas. En el caso de conjuntivitis química, entonces, acuérdense de este ciprofloxacino porque eso lo vamos a utilizar como profilaxis ocular cuando nace el bebé. Si ustedes tienen un niño que acude a su consulta y tiene conjuntivitis, pueden utilizar también el ciprofloxacino, una gota cada 4 horas, ¿ya? Pero si es en preventivo, si es en profilaxis ocular cuando nace, es una gota en cada ojo, solamente por una vez, nada más, no le van a estar usando todos los días. Solamente nace, le colocan, suficiente. Pero si es un niño que tiene más de un día y tiene secreción en ambos ojos, pues una gota en cada ojo cada 4 horas, ¿ya? Conjuntivitis gonocócica, se recomienda hospitalización y que recibir dosis de ceftriaxona. ¿Qué más? O podríamos cambiar también la cefotaxima, debido a que la ceftriaxona compite con los receptores de bilirrubina. No se recomienda en menores de 2 meses aproximadamente. ¿Ya? Conjuntivitis por otras bacterias, podemos utilizar la eritromicina o la carbamicina y ya tendríamos que pedir incluso el apoyo, como digo, del oftalmólogo. Okay. Estas son las infecciones más frecuentes en el recién nacido, ¿ya? Entonces, sí o sí ustedes van a ver en algún momento estas infecciones. ¿Cuáles son las lesiones transitorias y comunes en el recién nacido? La suramina o la miliaria, ¿qué es eso? Son pápulas o vesículas epidérmicas producidas por la infección del folículo. Se tapa un folículo, le sale una pápula, esto es suramina. Hay suramina cristalina o suramina rubra, ¿ok? La cristalina es por oclusión poco profunda, con vesículas claras de 1 a 2 milímetros, descamación en finas láminas, como se está pelando el grito, podemos decirlo así. Suramina rubra, va a haber pápulas eritematosas. Ahí está la diferencia de los dos. Unas son claras y otras son pápulas rojizas. ¿Ya? ¿El tratamiento cuál es? Consiste en mantener al recién nacido en zona fresca, donde no existe testigo patógeno. La mamá tiene la idea de que mientras más lo abriga el niño es mejor. Pues no es así. Sobre todo ahora en verano, hemos encontrado niños que están con su ropita de algodón, encima están con su ropa de lana, encima están con su
manta de polar y encima está con su gorrito. Cuando uno lo va a descubrir, yo está totalmente sudando y con estas lesiones, sobre todo las rubias. Entonces, hay que indicarle que lo bañe, ¿sí? Que mantenga un clima adecuado, que no lo sobreabrigue, que lo abrigue, tampoco quiero que lo tenga pues calajito, pero que sí lo abrigue quizás con una ropita de algodón dependiendo de la estación, ¿ya? Realizar un adecuado aseo a la temporada estacional. Esta es la sudamina ruda, así llegan a estar los niños de mente rojo. Y la sudamina cristalina, como que se pelan, se descaman un poco la diferencia. Todos son sudaminas, pero una roja y otra es cristalina. Mayormente las que vemos con el sobreabrigo es esta. El eritema tóxico, mal llamado tóxico, porque cuando uno le dice a la mamá, está pasando visita, primero su bebito tiene eritema tóxico, escucha la palabra tóxico y se asusta. Ya, piensan que es una infección, que el niño necesita antibiótico y no es así. No depende de ningún tóxico, es benigna y se autoalimenta. Y es asintomática incluso en el periodo neonatal. Más frecuente en recién nacidos a término que en el pretérmino. Generalmente se inicia en las primeras 72 horas de vida, con pápulas amarillentas o pústulas de 1 a 3 milímetros de diámetro, con una pápula eritematosa de 1 a 3 centímetros, como podemos ver acá. Eso es transitorio, hay que esperar nada más, solito puede ir pasando, pero se han informado sí algunos casos que duran más de 7 días. Si duran más de 7 días, pues ustedes deberían derivar al pediatra, ¿ya? Si no, si por ejemplo son 2 días, pero si segundo día de vida y le apareció, sí que no, unos 4 días, le tiene una mejor. Siempre recalcando que no lo sobrevive, el baño diario, de repente con un jabón especial, ¿no? Acá está el eritema. Un algo eritematoso con una pápula que tiene ahí en el medio. La mamá ve esto y se asusta. Pero el niño está tranquilo, está lactando, está con buen peso, está despierto, está con funciones biológicas y vitales normales, pero no sé por qué le han puesto tóxico. Entonces, eso le asusta a la mamá, pero hay que explicarles. La mamá está muy ansiosa, citarlos en unos 4 días para ver cómo va a ver. ¿Okay? Los hemangiomas, estos también son muy frecuentes en los recién nacidos. Son manchas o nódulos violáceos con una vascularización periférica. En estos casos puede aparecer en órganos internos también, en mucosas, en órganos internos como intestino, hígado, pero generalmente lo hacen en la cabeza y en el cuello. Acá lo vamos a ver. Esto ya es un hemangioma un poco más severo, ¿sí? Pero también puede pasar, pueden presentarse estos casos. Y de acuerdo a su profundidad, van a ser superficiales, van a ser los más comunes, que son pápulas o nódulos de color rojizo. Siempre son rojitos, ¿ya? Sobre la piel clínicamente normal. Profundos son, los otros son profundos, que son los nódulos subcutáneos de tonalidad azulada, y los mixtos con características tanto superficiales como profundas. De acuerdo a su localización, pues van a ser generalmente la cara, que son los más comunes, o los segmentales, que generalmente afectan un territorio cutáneo específico sin pasar la línea media. Otros hallazgos en el recién nacido, el vermicacioso, que es la grasita con la que nacen los niños. La mamá me va a preguntar, ¿por qué tiene esta grasita? Es la grasita que lo protege del líquido amniótico. Imagínense que estuviera sin esa protección en un medio de agua, pues cómo se dañaría la piel tanto tiempo, ¿no? El anugo, el pelito que tienen los bebitos, eso también es transitorio, no se asusten. La mamá dice, ¿por qué mi bebito es tan peludito? Es transitorio. La mamá se asusta, el niño quiere ser lampiño, no, el niño no se dice. Entonces eso es transitorio, ¿ya? La ictericia, la coloración amarilla, van a ver niños, es frecuente que vean coloración amarilla, entonces es una ictericia fisiológica. Hay que ver la causa, pero muchas veces la mamá piensa que es un daño hepático, que está mal del hígado, que tiene de repente, no sé, la vesícula, es lo que nos dicen. Entonces hay que calmarla, pero sí hay que llevarla al pediatra para ver la causa exacta. Mayormente es fisiológica, como su nombre lo dice, hasta cierto nivel, según la edad gestacional, según el número de días, y hay que pesarlo, porque también si el niño se bajó mucho de peso, por tipo de alimentación también se puede poner amarillo. ¿Ya?
La hipertrofia mamaria, miren aquí, ¿ya? Esto es por el traspaso de estrógenos maternos transplacentarios. ¿Puede pasar? Sí. Ustedes incluso presionan aquí y sale leche, ¿ya? Entonces la mamá se asusta. Esto tiene que durar unos días, una semana aproximadamente. Si persiste, tiene que ser evaluado por el endocrinólogo. Pero eso es transitorio. ¿Okay? Tenemos también otra, no es una lesión cutánea, pero también lo puede ocurrir en algunos casos, es la pseudomenstruación, que también es por traspaso hormonal en las niñas. La mamá nos va a enseñar, nos va a decir, está como sangrando por su vagina, ¿okay? Pero es cantidades pequeñas. Es una pseudomenstruación que es transitoria en las niñas, ¿ya? Entonces la mamá toda vez se asusta, ustedes díganle que es transitorio, así que de 2 días a ver cómo va. Pero si es un flujo muy abundante de sangre, eso es otra cosa. Porque ahí habría que descartar abuso de bebé, ¿no? Pero si son manchitas, es transitorio, es una pseudomenstruación. Cutis marmorata o marmoria, que podemos ver aquí, que es normal, cuando ver un niño así no se asusten, ¿sí? Por inestabilidad vasomotora, pero si vemos un niño que tiene esta lesión, que está hipoactivo, que está de repente no tolera vía oral, está con tendencia al sueño, no es un niño que antes no quiere lactar, pues hay que pensar que con todo eso, más esta piel, es una infección. Pero si no es esta piel, es un niño que está activo, está despierto, está lactando, está llorando, tiene funciones biológicas y vitales normales, pues es transitorio. ¿Ya? Inclusiones quísticas en mucosa oral. Son tubulaciones blanquecinas, algo nacaradas, de 0.5 a 3 milímetros de diámetro e involucionan espontáneamente. Tenemos las perlas de Ibsen y los corpúsculos de Cook. ¿Cuál es la diferencia? Estos incluso me parece pregunta de Nando. Las perlas de Ibsen son en la línea media del paladar, corpúsculos de Bond fuera de la línea media del paladar, en las zonas alveolares. Entonces, esto de acá vendría a ser un Ibsen o un Bond. Un Bond, ¿cierto? Los Ibsen no por acá también. ¿Ya? La mamá le va a preguntar, ¿qué es eso? ¿Es un diente? Le van a decir, no es un diente. Pero también hay casos, niños que nacen con dientes, ¿verdad? Así que hay que diferenciarlos bien. Es un poquito más duro, es más grande, en cambio estos corpúsculos son más blandos. ¿Ya? Ante la duda, interconsulta odontología. ¿Ya? Las manchas de Mongolia. Esto, los que han podido ver bebitos, pues se puede decir que de 100 niños, 99.9 tienen las manchas. Unos más acentuados que otros, ¿no? Yo siempre les comento cuando voy a esta clase que en una oportunidad, creo que era un papá primerizo, me parece, le enseñamos a su bebé, le enseñamos la carita, le enseñamos la espaldita y estas manchas. Una cesárea. Y la papá se quedó asustado. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? Nos dijo así, ¿cómo se le está cayendo? ¿Ya? Pensó que era un moretón, que el niño se había caído, o que habíamos hecho con el niño y estaba, creo que no quería denunciar, porque de estas manchas dijo, ¿qué han hecho con mi hijo? ¿Cómo se le está cayendo? En ese momento le explicamos que era una mancha, una pigmentación propia de recién nacido, que esto iba a desaparecer en 2-3 años aproximadamente. Mi papá seguía asustado, nuevamente nos dijo, ¿cómo se les ha caído mi hijo? Tuvimos que enseñarle, había como 4 niños más, a todos los niños tuvimos que enseñarle para que vean la mancha. Y ahí lo pasé todo. Entonces, a veces es por desconocimiento, ¿no? Y nunca me voy a olvidar de su papá. Se quedó así totalmente asustado y cualquiera que no conoce de esto, pues pensaría lo mismo. Ahora, sabemos que la equimosis o los golpes, las condiciones, pues no son inmediatamente, ¿no? De muerte. Entonces el niño que nació en 10 minutos, ¿qué había pasado? Y ya salió en las manchas, ¿no? El niño ya vino así. Entonces hay que tener mucho cuidado, es mejor enseñarle a los papás todas las lesiones que tengan para evitar algún problema más adelante. Son colecciones de melanocitos ubicados en la dermis, secundario a un defecto de la migración de las células pigmentadas de la grenza neural, que habitualmente reside en la unión dermo-epidérmica y se caracterizan por máculas o parches de tonalidad azul pizarra. Tenemos azul pizarra, verde también he visto que son medias violáceas, ¿ya? Son transitorios. Las manchas de salmón, estas también son muy comunes en esta zona y la parte de acá, las de la oreja, ¿ya?
Son neogameo de neonatorum, es una malformación venular congénita, que son transitorias también, y esta aparece en los primeros años de vida. Se acentúa mucho más cuando el niño llora, puja, o o cuando, claro, cuando va, por ejemplo, está haciendo su deposición como tiene que pujar, se acentúa mucho más ahí. ¿Ya? La hiperplasia sebácea son pápulas pequeñas blanquecinas amarillas localizadas en el folículo piloso sebáceo. No se ven en recién nacidos pretérminos, se localizan en la nariz o labio superior y bueno, son inducidas también por andrógenos maternos, como incluye la mamá, ¿no? ¿Te dan cuenta? Eso aparece en las primeras semanas de vida. Esto es bastante común y la mamá te va a preguntar esto. Acá, en la naricita, no sé si han llegado a ver algún bebito que tenga estas lesiones, hiperplasia sebácea. ¿Qué hay que hacer diagnóstico diferencial con el quiste de Emilio? ¿Ya? Hiperplasia sebácea, miren, son bastantes, son amarillitos. Los quistes de Emilio son en menor cantidad, ¿ya? Puede ser, son más perladas, son un poco más amarillas. Son un poquito más pequeñas y en menos número. Esa es la diferencia. Tienen más número, son más amarillas. Este es menor número, son más perladas. ¿Sí? Va a aparecer casi en los mismos lugares. Por eso hay que hacer diagnóstico diferencial de los dos. Sobre todo en la nariz, mejilla, surco nasogeniano. Evolucionan hasta el primer trimestre. ¿Okay? El acné neonatorum no es muy común, pero puede pasar debido a una reacción inflamatoria, ¿sí? Se caracteriza clínicamente por pápulas inflamatorias y pústulas sin presencia de comedones. Es transitorio. El granuloma umbilical, esto de acá. Si ven que está esta lesión en el ombligo, que es una pequeña acumulación rojiza persistente, puede ser diagnóstico diferencial con ofalitis, ya habíamos mencionado, ¿no? Rojizo rosado. Este hay que cautelizar. El callo de succión, sobre todo los que son bien mamoncitos, ¿sí? O los que se chupan el dedo también. Vamos a ver la lesión acá, la parte del labio superior. Las manchas café con leche, que son estas lesiones, que algunos de ustedes lo deben tener todavía, probablemente, ¿sí? Pero si tenemos varias de estas lesiones, hay que descartar de repente algún tipo de neurofibromatosis. Puede ser transito 1, 2, 3. Si tenemos más de 8, hay que hacer algún tipo de diagnóstico diferencial, que puede estar relacionado también con una lesión neurológica. ¿Ya? A veces encontramos la lesión y la mamá dice, no, sí, yo tengo igual, o no, sí, el papá también, o no sé, el hermanito también tiene. ¿Cuántas tienes? Y yo, no, solamente tiene uno. Puede ser. Pero si tienes, no, sí, yo tengo mi hijito que tiene como 10 de estas manchitas, igual tiene algún retraso del desarrollo. Entonces, es un factor de riesgo, tenemos que pasarlo por la neurología. ¿Ya? Listo. Eso es todo, chicos. Esa es la biología. ¿Alguna duda? Está fácil, ¿no?